Hola, ¿cómo están? Hare Krishna, todos sean bienvenidos en este espacio de sanación y crecimiento. Recién estábamos hablando y yo le decía a una de las chicas que está acá adentro que muchos son invitados y pocos acuden al llamado porque esto es para ustedes, para todos. Así que todos sean bienvenidos, los que están aquí en la sala y los que lo ven por diferido, que son bastante. Para quienes no me conocen, me presento. Yo soy Chaitanya Priya, discípula de Yayapataka Swami, y estoy con Lalita, a quien se las voy a presentar enseguida, que es un amor de persona. Participo activamente en este hermoso programa que es Vaishnavas Care para cuidar, para ayudar, para acompañar a devotos o a todo aquel que lo necesite en momentos difíciles de enfermedad o de etapas finales de la vida. Nuestra labor es posible gracias a su divina gracia Srila Prabhupada, que fue el maestro espiritual de Sangita Devi Dasi, Susan Pattison, que es presidenta cofundadora de la organización y además escribió un libro maravilloso que si lo quieren nos pueden consultar en Vaishnavas Care, que se llama El viaje final, que pronto vamos a comenzar nuevamente con su lectura. En Vaishnavas Care nos guiamos por tres principios: la compasión activa, cuidamos el cuerpo, la mente y el alma, respetamos la dignidad, aseguramos que cada persona reciba amor y atención de calidad y nos enfocamos desde la espiritualidad para mantener una conciencia trascendental, conectando con nuestra divinidad, Krishna, en momentos de crisis, bueno, y cuando estamos bien también, porque por lo general no olvidamos cuando estamos bien. Nuevamente estamos aquí con Lalita de Vidasi, hermosa, que a pesar de haber estado enfermucha estos últimos tiempos, no deja de estar con nosotros cada martes. Ella, Ujú. les cuento, que organizó, así como la ven, solita, el grupo de Bhakti Recuperación. Ella quiso que esto se diera en español, porque se da en inglés, pero ella lo quiso en español, luchó, trabajó, yo soy testigo y aquí estamos. Por eso la invitamos y por eso estamos haciendo esta serie de eventos con los 12 pasos, pero quiero que sepan que vamos a seguir después cuando terminemos con los 12 pasos. Esta Bien. es una hermosa comunidad. Se llama Grupo Bhakti de Recuperación. Es una comunidad de apoyo mutuo, que ofrece servicios en español para personas que luchan contra adicciones a sustancia, a dependencias emocionales, conductuales, trastorno alimentario, codependencia, dan apoyo espiritual terapéutico, por ahora en línea. Pero tú que estás en la Argentina, Mm. en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, donde sea, ellos están porque es a través de WhatsApp, así que no tienes excusa para no poder participar. Dan un enfoque profundo de la recuperación y el crecimiento personal. Ellos saben y dicen que las adicciones pueden ser grandes obstáculos en nuestro avance espiritual, por eso este grupo busca acompañar a aquellos devotos, a aquellos creyentes que sufren en silencio y le brindan este recurso terapéutico que es de inmenso valor cuando la escuchen hablar. Si es que ya han escuchado los episodios anteriores, la conocen y lo saben, saben el valor que tienen estos encuentros. Así que los invitamos a quedarse en esta sesión para conocer más de sus servicios, para descubrir cómo pueden ayudarlos. Ahí abajo siempre dejamos el link de ellos y este video está linkeado con la página de ellos, así que búsquenlo, no están solos. Ese es su eslogan. Hoy nos convoca el cuarto paso, son 12. ¿Recuerdan? Ujú. Una de las paradas más desafiantes pero liberadoras de este viaje es este paso, creo yo, a mi sentir, ¿no? En el Bhakti, limpiar el espejo del corazón, cierto Darpana Marjanam, es el primer paso para ver nuestra verdadera identidad, para profundizar en cómo mirar hacia adentro sin morir en el intento y
Para esto le vamos a pedir que nos aclare bien este paso, qué significa y todo a Lalita Liz de Vidasi. Bienvenida, hermosa de mi corazón. Ujú. El cuarto Hare Krishna. paso me da un poquito de miedo porque implica encender esa luz, ¿no? Que está ahí abajo en el sótano de nuestra mente. Pero como una vez dijo mi maestro espiritual, la honestidad con uno mismo es la base de la pureza y la pureza es la fuerza. Así que Lalita, para empezar desde la raíz, ya admitimos la impotencia en los pasos anteriores, ¿no? Después nos diste esperanza y nos Ujú. entregamos a Krishna. Pero ahora dice este paso, sin temor hicimos un profundo y minucioso inventario moral de nosotros mismos. ¡Wow! ¿Por qué es necesario ahora hacer ese inventario moral de forma tan minuciosa? Esa es mi Bueno, pregunta para ti, claro, la primera. hermosa. La primera. Haribol, Hare Krishna, bienvenidos a todos. De verdad, siempre muy agradecida de este espacio, de esta oportunidad de poder gritar, de poder llegar nuestra voz un poco más allá, un poco más lejos, para que todos los devotos y devotas sepan que hay un lugar en donde podemos ayudarle, en donde nos ayudamos mutuamente. Devotos y no devotos también. Hoy día han estado llegando, gracias incluso a a estos episodios, han estado llegando personas nuevas, cosa que de verdad no sabes el milagro que es, el valor que tiene. Entonces, y han llegado personas que, aunque no sepan de Krishna directamente, igual se han conectado, igual están aprendiendo de conciencia de Krishna y ha sido de verdad espectacular. Entonces, bueno, muy buena tu primera pregunta. ¿Por qué es necesario? Porque si no, simplemente estaríamos abstinentes. Si bien es cierto que entonces para uno hacer los pasos, uno tiene que tener un cierto tipo de limpieza o lucidez, ¿verdad? Un periodo de abstinencia para poder empezar a desintoxicar el cuerpo. Este, Nos rendimos ante eso, ¿verdad? Ya sea, ya pasamos ese periodo, nos rendimos, empezamos a a abrir nuestra mente, llegando a creer que quizás Dios puede hacer algo por nosotros. Además, entregamos nuestra voluntad y nuestra vida y se nos hace como ese piso espiritual necesario para nosotros tener de dónde sostenernos, porque no nos podemos sostener de las personas directamente, digamos, porque siempre tenemos expectativas, porque las personas todas somos imperfectas, ¿verdad? Entonces, es necesario esos tres primeros pasos que nos dan esa base fundamental espiritual para nosotros poder caminar o iniciar, mejor dicho, este camino a través del cuarto paso, que es un camino hacia adentro. Es importantísimo también porque, bueno, no sé los demás, pero en mi caso, yo pensaba que todos eran el problema, no yo, que todo el mundo era el problema. Jamás había visto que el problema era yo. Entonces, una vez que yo empiezo a asumir, bueno, tengo un problema, tengo una enfermedad, ya concibo un poder superior ahí, porque el tercer paso nos lleva a aclarar un poco esa concepción, ¿verdad? Pero finalmente, cuando llegamos al cuarto paso, nos damos el espacio real de comenzar a voltear un poco el espejo. Ciertamente, así como tú le dices, da un poco de miedo y es bastante común que en todos los cuartos, ¿no? O en las salas de recuperación, la gente le tiene miedo al cuarto paso. De hecho, hay muchas personas que este miedo hace que recaigan, por ejemplo. Todo el mundo le tiene, pero en verdad, yo les voy a decir desde ahora que no es tan terrible, que no hay que tenerle miedo a este paso. Todo lo contrario, este paso es súper liberador. Es demasiado eh, amplio, no sé cómo expresar lo que yo sentí cuando realmente enfrenté mi miedo y dije, ya bueno, vamos a ver qué es lo que hay conmigo, qué es lo que pasa. Entonces,
Una de las primeras cosas que con la que chocamos, digamos, dentro de este paso, porque lo primero que dice es que sin miedo hicimos un inventario, pero es mentira, lo hacemos con miedo. ¿Sabes? Entonces, lo primero ahí que aprendemos es que, bueno, hay varios tipos de miedo para nosotros, que es el miedo natural, ¿verdad? El que me mantiene a salvo, digamos, del fuego, el de no caminar muy cerca del borde de algo muy alto, ¿cierto? Un miedo natural, ¿cierto? Está el miedo irracional, que es el que inventa mi cabeza, porque ella siempre me está diciendo cosas locas, ¿verdad? Eh, se- no, no, no hables de eso, que nadie va a aceptar eso. No, 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 no digas la verdad. ¿Sabes? Ese miedo que me genera mi cabeza, que es irracional completamente, ¿cierto? Y está el miedo egocéntrico, que es el del que yo sufría, que es el que me paraliza, el que hace que yo no pueda continuar con mi vida, el que hace que mi vida sea ingobernable. Ese es el miedo egocéntrico, el que no me permite avanzar, el que me hace consumir. De hecho, en este paso se habla de que el núcleo más interno de la enfermedad es el miedo, justamente, acompañado de un egoísmo producido de este miedo. Entonces, em, pues ese es el primero, ¿no? El decir ya, lo hago, pero lo hago con miedo, pero lo hago, ¿sí? Pero después entonces además me hablan de un minucioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ir poquito a poco con mi madrina o con mi padrino, ¿verdad? Hablando como en la medida en que yo también voy pudiendo, porque esto es libre, ¿no? Esto no hay apuro, esto no es que tú tienes que presentar un examen, no, no, no. Esto se hace en mis propios tiempos, que eso también es una maravilla de que la gente lo sepa, que cuando yo transito estos pasos no hay tiempo límite, no hay apuro. Es más, yo me acuerdo que mi madrina, yo que la amo, me decía, esto es para disfrutarlo. Y yo en el momento no entendía y me daba tanta rabia que me dijera eso. ¿Cómo voy a disfrutar yo esto si esto me duele? Y no, definitivamente, ahora yo le digo lo mismo a mis ahijadas. Yo le digo, esto es para disfrutarlo, porque estás comenzando a ver cosas que antes no veías de ti, de los demás. De hecho, yo hoy día puedo decir que el cuarto paso es un camino como hacia la libertad de mi propia cárcel mental, que, y ese camino va conducido a través de mis virtudes, de aprender a ver mis virtudes y mis fallas, ambas. Entonces, ese camino por el que yo transito y conozco tanto mis virtudes como mis fallas, que me genera la humildad, ¿no? De reconocerme, es el camino hacia la libertad de esta, de la mente, de la cárcel mental, de la cárcel del miedo en el que he estado viviendo, ¿cierto? Entonces, bueno, después nos encontramos dentro de este paso una palabra que es súper fuerte para algunas personas, por lo menos para mí era fuerte también, porque lo primero que nos dicen es, nos hablan de la palabra moral, de la moralidad. Una de las primeras preguntas, a ver si así les leo una pregunta así como que ahorita, hoy me traje el libro de pasos, que todo esto antes había hablado como a memoria, ahora dice, ajá, hagamos un inventario moral. Y yo me quedé así, yo, ¿qué? Moral, porque a mí eso me llevaba a la iglesia loca que yo creía que como era las cosas, o sea, me lleva a la moralidad del social, humana, que después lo que yo comprendí, ¿no? Es que no necesariamente es la verdad absoluta, ¿no? Pero yo comprendí que como que cada quien tiene su propia moralidad según lo que ha ido aprendiendo de que está bien y que está mal, porque es tan subjetivo y, o sea, lo que está bien para ti puede ser malo para mí. Entonces, no es como fiable, digamos. Entonces, en este paso se hace una limpieza de esta palabra, porque nos vamos a alinear con una moralidad espiritual que no son reglas.
no son, sino son valores más bien, son herramientas, diría yo incluso, que me van a permitir a mí tener como un comportamiento más idóneo en la sociedad, porque yo después me di cuenta que yo tenía un terrible comportamiento, que yo era asocial además, que yo generaba muchos problemas en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en todos lados. Entonces, bueno, ese camino es maravilloso recorrer porque ahí, bueno, imagínate, acá todos deben, que están conectados, que están escuchando, deben estar ya pensando, ¿no? ¿Y qué es la moralidad para mí? Y, mira, y a través de qué tipo de moral yo me comporto. Entonces, son las cosas que nosotros necesitamos transitar y hablar ante Dios y otro ser humano para poder aclarar, para desempañar todos esos conceptos que yo traía tan locos, de verdad. Entonces, además, después se hace como una lista de nuestros resentimientos, una lista de nuestras culpas, de nuestros sentimientos, porque además yo cuando hice la lista de los sentimientos, yo me daba cuenta, yo estaba toda confundida. Yo confundía amor con sexo, por ejemplo. Yo confundía cariño con rechazo. O sea, estaba totalmente trastornado todo mi sistema sentimental. Después entonces también, bueno, también hacemos una lista de nuestros miedos, ¿verdad? Hacemos un inventario también acerca de nuestras relaciones, de que las cosas que han sucedido, no necesariamente solo como de parejas, ¿no? Sino en general, cómo me llevo yo con mis padres, con mis hermanos, con mis amigas, qué cosas me han dolido en el pasado, qué cosas, qué traumas tengo de ciertas relaciones, ¿verdad? Algunos venimos muy resentidos con los padres porque por supuesto ellos son culpables, no yo, de todos mis problemas. Y bueno, uno se va dando cuenta pues de que definitivamente siempre esto es como muy repetido, una frase que decimos nosotros en estas confraternidades, ¿no? De que el problema siempre soy yo. Y eso a mí me ha servido como una herramienta de vida, porque en la medida en que se me van presentando nuevas dificultades, porque ya no, ves que ya no son problemas. Antes yo tenía problemas y ay, me ahogaba en un vaso de agua. No, ahora son dificultades de la vida tal cual es. Entonces, todos estos conceptos pues se van aclarando y en la medida en que se van presentando nuevas dificultades, yo voy adquiriendo nuevas herramientas para transitarlas y la humildad para pensar que siempre, primero siempre tengo que pensar que el problema soy yo. Hay veces que después de hacer un inventario acerca de lo que está pasando con respecto a mi comportamiento, a veces digo, no, bueno, en esta ocasión, ahora en recuperación, quizás ahora el problema de esta situación no soy directamente yo, aunque siempre tengo una cuota, que es el Ahí, 50%. mira, súper esclarecedor, pero me vinieron como pensar en esto como en la culpa. Me vino la palabra, debe ser, porque es muy claro que el inventario no es para condenarnos, como lo acabas de decir, Evidentemente. sino para desarmar estos nudos del corazón, ¿no? Para poder entregarnos a la sanación, a nuestro mejor camino, a nuestra mejor posibilidad, con más pureza. Ahora, Lalita, para aquellos que van a empezar, que están empezando, tú siempre nos dices que hay preguntas, por lo tanto hay una estructura, ¿no? Claro. ¿Cuál es la mejor estructura que podríamos recomendar para practicar? Que le podríamos dejar hoy día? Porque tú hiciste unas preguntas buenísimas, como ¿cuál es mi resentimiento? Por ejemplo, empezar a preguntarnos esto, ¿con quién o con qué siento este resentimiento? Eso era Dijiste eso varias, es parte dijiste de dos. las herramientas de la estructura que se sigue Sí, para este paso, ¿o sí, no? ya, antes que, porque me dijiste dos cosas muy Sí, importantes. La primera, anota para todo, que me sigas. responde todo. Sí, pero se me voy dispersando, ¿sabes? Bueno, yo te Em, paro y te digo. Ya, primero lo de la culpa, sí, importantísimo, porque claro, acá hablamos de nuestras culpas, las cosas que me hacen sentir culpable.
Por ejemplo, en algunas ocasiones yo grité a mis hijos, a mis hijas, las gritoneé, y a mí eso me generaba una culpa horrible. Y ciertamente estuvo muy mal, les hice un daño. Sin embargo, en el momento en que yo hago este inventario, yo me hago responsable de la, vamos a decir, de lo que sucedió, pero con compasión hacia mí misma, entendiendo que yo estaba enferma y no lo sabía. Entonces, ahí, cuando yo me reconozco adicta, enferma, emocional y del alma, entonces yo volteo para atrás y digo, uff, de verdad tengo compasión conmigo. Entonces, a mí eso me libera de las culpas. Acá no hay culpables, ¿sabes? Entonces, además que sabes que esto es importantísimo también de decir, que lo mencioné antes, pero voy a recalcarlo, esto es libre. Acá, si bien hay una estructura y hay un cuestionario, por decirlo así, con unos textos, yo manejo mi recuperación. Cada quien maneja su recuperación y cada quien habla de las cosas que necesita hablar en la medida en que se va sintiendo preparado. No, acá no es obligado, nada es impuesto, todo es sugerido. Esto porque de repente la gente escucha, "Ay, no, yo no quiero hablar de eso, porque, y entra en pánico y no hago los pasos, que es muy común, de hecho, que la gente tiene, yo he visto pues muchos compañeros con resistencias a hacer los pasos. Y la verdad es que mientras yo no haga los pasos, soy una simple adicta abstinente porque sigo teniendo los mismos comportamientos, sigo no conociéndome, sigo no rectificándome, sigo no, esto tiene un nombre, perdón que se me olvidó, enmendando, no enmiendo con mis seres queridos, conmigo misma, con nadie. Entonces, sigo siendo la misma adicta, ¿verdad? Entonces, dijiste otra cosa también importante que ya se me fue. Era la culpa de que más hablaste. Em, no me acuerdo. Ahí. Bueno, sí, no, eso era justamente esa parte, ¿no? Eso de que parte, el egoísmo también es parte de ese miedo, ¿no? Ese egoísmo por miedo a perder el control, que ya lo habíamos visto en los otros pasos, que en Ujú. definitiva es eso. Y lo que yo te preguntaba es, entonces, ¿cuál es la mejor estructura que podríamos recomendar para poder llevar a cabo este inventario? No Es para que la, es condenarnos, sino para esto, para desarmar los nudos del corazón, estos nudos que provocan el miedo y el es que egoísmo. mira, hay una sola forma de que este tipo de herramientas no te funcionen y Ujú. es hacerlas sola. Estas herramientas, este cuestionario, esta estructura, Sí, no es como para que nosotros las ofrezcamos y la gente las pueda hacer en su casa solos, no. La estructura es con una madrina o con un padrino que ya tenga una, al menos una ronda hecha de trabajo de pasos y que tenga, por supuesto, un tiempo prudencial de limpieza para que realmente puedan hacerlo de la forma correcta. ¿Ves? Entonces, como que más allá de decir que no, la estructura es primero esto, primero aquello, después hablar de esto, no. La estructura es hacerlo con una madrina o un padrino, porque esa persona va a saber guiarlo a través de las mismas literaturas, porque esto está escrito. Estos pasos tienen escritos casi 100 años, como que son 99, 98, no me acuerdo, que acaba de cumplir Alcohólicos Anónimos, que son los originarios de este programa, ¿verdad? sí. Entonces, acá no hay nada que inventar. Hay otra forma que también no funciona a mi pinta. Si yo lo quiero hacer a mi manera, no, bueno, es que yo quiero hacer primero el paso 11 porque me gusta más y después hago el cuarto. No, esto tiene una estructura, por eso son pasos, por eso no se llaman, no sé, de otra forma, ¿sabes? Claro, Se llaman pasos porque claro, es uno primero, después el segundo, después eso tiene un por qué y un para qué. Así como lo veníamos hablando al inicio, pues de que claro. los tres primeros me llevan a que entienda que tengo un problema, porque yo no puedo hacer un inventario si sigo creyendo que el mundo es el culpable y yo no.
¿verdad? Entonces, yo primero tengo que rendirme, asumir que tengo un problema. Eso me lleva a abrir mi mente y decir, ya, bueno, puede haber un poder superior más grande que yo que pueda ayudarme en esto. Y después, entonces, concibo realmente un poder superior que a mí me parezca, ¿no? Que es un poco más limpio. Y finalmente llego a empezar a hacer este trabajo. Entonces, los tres pasos que vamos a ver ahora siguientes, o sea, el uno, el 2 y el 3 son como la base espiritual, digamos. Ujú. El cuarto, quinto y sexto son la demolición de la personalidad del adicto, ¿verdad? Y 7, 8 y 9 son la reconstrucción del adicto en recuperación. Y los tres últimos son como la mantención, son como el aprendizaje de cómo nosotros vamos a reinsertarnos en la sociedad, entonces, y después, bueno, vienen las tradiciones y tal, y ahí vamos Pero a me, entretenernos un buen rato. es súper interesante porque es como un camino espiritual, ¿no? Cuando nos rehabilitamos de toda esta energía material, que si no lo haces, que no se puede hacer solo, lo tienes que hacer acompañado, porque si no, claro, por lo que estás diciendo, entiendo que existe ese riesgo de que este ejercicio se convierta en un festival de flagelación, ¿no? Mental, por la culpa, ¿no? No, y Destructiva. autonegación, a la Claro, negación. porque esto te puede alejar de la alegría, te puede alejar del servicio que es en el caso. Parte fundamental de la recuperación, de Entonces, hecho. ¿cómo hacemos este inventario minucioso sin caer en esa depresión, en ese autodesprecio? Porque lo veo Es así, que porque supongo que surge esto como soy una basura de persona, no cambio más, actué con egoísmo, por miedo, por perdonar, cuando tú nos dabas el caso recién, pero ¿en qué minuto identificamos ese patrón de conducta para entregárselo a Dios? en este paso y en el siguiente, y en el siguiente. O sea, 4, 5 y 6. Después las 2 semanas que vienen, vamos Los a vamos. ir viendo un poquito más allá, porque esto es como el principio, esto es nada más lo estamos escribiendo. O sea, bueno, ajá, esto es esto, mira, esta palabra yo no la comprendía bien, acá, mira, estos son los miedos, mira, madrina, estos son mis miedos aquí, y ese feedback, ¿verdad? Y que yo te voy a decir algo que yo creo que lo dije la vez pasada. Es Ajá. maravilloso porque uno a través de los ahijados también conoce cosas de sí mismo de nuevo. Entonces, ese feedback que hay entre la persona que te acompaña y el que realmente está haciendo el trabajo de pasos es súper sanador. Si ese padrino, esa madrina va a hacer ese acompañamiento justamente para que uno no caiga en eso, para que uno tenga limpios esos conceptos y tenga la oportunidad de aplicar principios espirituales conmigo misma. ¿Ves? Entonces, porque ya venimos de los anteriores hablando de rendición, hablando de confianza, de fe, de esperanza, ¿verdad? Entonces, pero en este aplicamos la confianza, la fe y la valentía. ¿Verdad? Nuestra madrina o nuestro padrino, nuestra persona que nos va a acompañar, nos va a guiar por ese camino de compasión con uno mismo, no victimización, sino compasión, una compasión sana, de comprenderme, abrazarme, de empezar a quererme, en realidad, más que rechazarme, que es todo lo contrario. ¿Sí? Me hizo acordar de que leí hace poco de Praupa, que daba una Ujú. explicación del miedo y que decía que era que nacía de la falta de refugio. Entonces, todo esto que tú me estás diciendo, wow, porque Y cuando, justamente, claro, cuando hacemos este inventario sin temor, y lo digo entre comillas porque este paso lo dice, no lo hacemos basado en nuestra propia fuerza mental, que esto también lo habíamos visto anteriormente, sino que lo hacemos sabiendo de que Dios, Krishna, la Jehová, Mahoma, ¿no? La fuente suprema está ahí cuidándonos, protegiéndonos a través de estos padrinos, madrinas que tú estás nombrando, estos compañeros, ¿no? Como en este caso, yo estoy aprendiendo una enormidad de ti
y de este grupo hermoso. Entonces, mirar nuestro pasado nos va a producir miedo, eso entiendo. Y si nos creemos solos, nos va a traer más miedo. Pero si sabemos que estamos en manos de Krishna, Un poder superior que se el llama poder Krishna para superior, nosotros. el inventario se vuelve un acto de De fe, liberación, de justamente. fe. Y es que, y claro, lo dijiste el concepto perfecto, porque ese es el que yo les enseño a mis ahijadas particularmente, que el miedo es ausencia de fe. O sea, cuando yo no tengo fe, cuando yo no creo en un poder superior, cuando yo no tengo un contacto consciente diario con un poder superior, con Krishna, a través del canto de los santos nombres, a través del Mahamantra, ¿verdad? A través de mis asociaciones con otros devotos. Entonces, Ujú. allí es cuando se va produciendo esa fe que me permite a mí enfrentar y tener la valentía para hacer esto. No es porque porque yo crea en mí, es porque creo, como lo vimos en el paso anterior, que hay un poder superior más grande que yo que me puede ayudar, porque ya te quedó muy claro que la enfermedad es más fuerte que yo. ¿Sí? Entonces, de hecho, le decimos que es un poder inferior. ¿Verdad? Entonces, Sí, la única entidad que puede con ese poder inferior es un poder superior, ¿verdad? Que en ujú, nuestro caso es Krishna. Sí, entonces, es- claro, mientras más claro, mira, por eso yo en una de las entrevistas anteriores decía que para mí, y que era una opinión muy personal y lo repito, las confraternidades en general son como la escuela media y que los grupos Bhakti era la universidad, pero lo digo en función directa de nuestra fe. Nosotros ya venimos con un tercer paso muy bien incorporado. Entonces, cuando nosotros claro. como devotos tenemos un piso espiritual, una base tan fuerte, el transitar todos estos pasos es mucho más sencillo. ¿Ves? Entonces, claro, porque por lo mismo que tú dices, como lo mismo que decía Prabhupada, entonces, porque en la medida en que yo tengo esa fortaleza de fe en Krishna, que tengo tan bien clarito cómo lo concibo, que tengo tan bien explicado todas sus manifestaciones, todas sus expansiones, y que comprendo, ¿no? Que Nisrimba me protege, que el otro, entonces que todas sus expansiones tienen funciones, digamos, dentro de mi vida, dentro de mi ser. Entonces, claro, cuando ya yo tengo todo eso, yo llego ya con ese tercer paso súper bien hecho, ¿ves? Entonces es mucho, mientras mi fe es más grande, más fortalecida, menos miedo me da a mí transitar Mm, esto. ¿Sí? En mi caso, cuando yo hice la primera ronda, yo ujú. no tenía la conciencia de Krishna, no, pero nada, no había ni escuchado. Entonces, te puedo decir que, claro, en aquel momento, a mí, obvio, este paso me costó un montón. Y el quinto ni hablar, ¿sí? Pero, Bueno, y ahora es muy diferente. Ahora es totalmente diferente. ¿Ves? entonces me queda clarísimo. El mantra limpia, pero el inventario nos ayuda a identificar dónde están esos anartas, esas malas Claro, hierbas, ¿no? Que bloquean el crecimiento de la semilla. Yo que estuve claro. limpiando una huerta el fin de semana. Si canto, pero sigo alimentando esos resentimientos, ese orgullo oculto, Los sin anartas, hacerlos todos los anartas. consciente, estoy regando la hierba al mismo tiempo. Ahora, el inventario es el diagnóstico para que la medicina del santo nombre actúe con precisión. Sí, eso entendí. Eh, sí, Ahora, claro. dice, sin temor, explícitamente, yo sigo siendo el abogado del diablo, por eso te insisto con esto. El enunciado dice explícitamente, sin temor, sin embargo, mirar nuestras sombras, nuestros egos, los errores que hemos cometido, que si llegamos hasta acá no fueron pocos y no fueron livianos, y eso provocó resentimiento y provocó esa culpa que da más miedo. O sea, ya venía con miedo, pero ahora provoca más miedo aún. ¿Cómo encontramos el valor espiritual para sostener esa mirada en ese camino en donde quiero dar estos pasos?
Bueno, lo que pasa es que también recordando que la primera ronda uno la hace ya como que porque detrás de la rendición está la resignación, ¿no? Como que no nos queda Ujú, de otra realmente, ¿no? Entonces cuando ya estamos en el cuarto paso, que tenemos ya a nuestra madrina o padrino allí, mira, cuando nos conectamos, es como que no te va quedando de otra. ¿Cierto? Entonces, igual, ese valor, vamos a decir así, te lo puede dar ese padrino o esa madrina también, ¿no? Esa persona que te está acompañando, porque esa es nuestra primera relación sana en la vida de una persona que ha consumido. La relación con el padrino o la madrina es la primera relación sana en la vida. Entonces, empezar a confiar en otro ser humano también nos está dando como un poco de más de fortaleza, pero de todas maneras, bueno, ahora también dijiste algo importantísimo, que porque yo puedo cantar los santos nombres, puedo, pero mientras yo no comprenda que esta enfermedad de este cuerpo material, que yo traje esta enfermedad por karma en este cuerpo material, ¿verdad? Hasta que yo no lo acepte, lo mire, yo tengo que conocer la enfermedad, cómo funciona dentro de mí, ujú, porque yo creo que este es el cuerpo, este es el templo de Krishna, porque si hay una gotita de Dios dentro de mí, ¿verdad? Si Dios es el océano entero y yo soy una gotita de ese océano, entonces yo tengo que ocuparme y hacerme responsable de que este templo esté limpio, esté puro, esté lúcido, esté apto para cantar los santos nombres sin ofensa, para poder conocer. Es muy importante conocer el cuerpo material que nos costó tanto seguramente ganarnos para esta encarnación, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese valor viene como de por ahí, ¿no? Viene de esas cosas que mencioné, el padrino o madrina que nos incentiva, nos da la mano, nos dice que todo va a estar bien, que nos va a guiar, que no estamos solos, ¿verdad? Está nuestra concepción de lo que es este cuerpo material, de cómo funciona la conciencia de Krishna en este cuerpo material, de lo importante que es para un devoto mantener este cuerpo material lúcido, limpio, purificado, no contaminado, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de la adicción, porque es que es tan profunda, ujú. chicos y chicas, es tan profunda esta enfermedad que es tan compleja, tan astuta, que yo necesito estar muy atenta porque no solamente yo la alimento cuando yo consumo o cuando yo me drogo con comida o cuando yo juego juegos de azar, sino que yo la puedo alimentar con otros comportamientos compulsivos también. Entonces, si yo alimento la enfermedad y le doy rienda suelta, en algún momento se me despierta la compulsión y recaigo y me vuelvo a contaminar. Entonces, es súper importante para nosotros como seres humanos en general, pero sobre todo para un devoto, transitar estos 12 pasos si tengo estos problemas. Mira, acá dicen, mi reverencia, excusen, no puedo hablar. No te preocupes, puedes escribir tus preguntas acá. Las preguntas las hacemos al final, que cuando son muy íntimas, nosotros dejamos de grabar y quedamos solitos aquí para hablar un rato más, pero esto que se va a subir, por eso en este momento solo hablamos, después ya sí vas a poder puedes hablar si es necesario. Después dice, Belu, qué lindo que existe este grupo, a la cantidad de gente que me gustaría ayudar en esta situación. Invítalo, vamos a estar todos los martes a esta hora para poder conversar. Y es básicamente, esta es la dinámica. Primero hablamos sobre el paso, luego cerramos la grabación y nos quedamos un rato más. Yo Pero estoy a esta persona iniciando que, perdón, a esta persona que colocó eso también se le puede sugerir que les envíe el link el, de las primeras grabaciones. O claro, sea, lo ideal es que le mande la primera que hicimos, tal porque cual, ahí se explica un poco más. Ujú. Y están por orden después, y ahí mismo tienen claro. el link de
el grupo Bhakti en Recuperación. Ojo. Y también tienen el número de WhatsApp al que pueden, con el que pueden contactar para los grupos de apoyo. Yo estoy iniciando y doy gracias al creador por acercarme a este grupo. Ay, gracias, gracias a ti por querer acercarte. Muchos son los llamados y pocos son los que acuden. Ahí me acordé, he estado todo el día tratando de acordarme de ese mantra. Bueno, me hiciste acordar en el néctar de la instrucción, en el néctar de la devoción, no me acuerdo en cuál, porque yo no soy tan chástrica, así que perdónenme, pero habla algo así como una persona sobria que puede tolerar el impulso del habla, las demandas de la mente, las reacciones de la ira, o los impulsos de la lengua, del estómago, de los órganos genitales, está capacitada para ser discípulos en todo el mundo. Este cuarto paso es la herramienta para practicar, ¿no? Que nos permite identificar cuándo y por qué no estamos tolerando los impulsos de la mente, los impulsos de la ira, y nos permite desarrollar esa sobriedad Dira, creo que en sánscrito, de la que habla este verso. Eso es lo que nos está proporcionando Bhakti Recuperación con este paso. Me Y hizo es que reflexionar. justamente, ay, me escuché de retorno. Justamente, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un adicto es llegar a la conciencia de Krishna. Porque, y de hecho, bueno, los primeros devotos que tuvo Prabhupada en aquella época que llegó a Nueva Tal York eran cual, los hippies, eran las personas que consumían y justamente él los ayudó. Bueno, imagínate, nada más estar en presencia de un devoto puro como Prabhupada ya era purificador ya su sola presencia. Pero además, yo creo, yo he visto, ¿no? Como la conciencia de Krishna, porque cuando yo llego, ya yo tenía una ronda de pasos hecha, ¿verdad? Y entonces yo me empiezo a dar cuenta y digo, pero este es el mejor entrenamiento para yo poder dominar, vamos a decir, o detener, es la palabra correcta, para yo poder detener la enfermedad. Es lo mejor porque justamente te explica, pero con mucho detalle, cómo hacerlo, qué no debo hacer, para poder dominar no solamente el impulso de la lengua, del estómago, de los sentidos, pues. Entonces, claro. claro, o sea, está todo de la mano. O sea, y Esa yo en era mi varias ocasiones lo he pregunta dicho. de ahora y Mm, me la acabas de mm. responder y expláyamela más. ¿Cómo entrelazamos el Bhakti Yoga con este Es, paso? es que yo en varias ocasiones lo he dicho, los pasos vienen del Bhagavad Gita, nacen del Bhagavad Gita. Mm, Acá, o sea, no Billy Bob, que fueron los que lo crearon en Alcohólicos Anónimos, por supuesto que no mencionan nada de específico, digamos, ¿verdad? Pero ellos hablan de que hubo una mano divina, ¿no? Ellos allá hablan de un despertar espiritual, que se les iluminó la habitación y que hubo una presencia divina que los guió a escribir todos estos pasos, ¿no? Y a mí eso me hace mucho sentido porque lo veo tangible, lo veo muy bien eh, explícito en el Bhagavad Gita, cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, ujú. fíjate que todo lo que hemos ido hablando va como de la mano, o sea, que cuando yo llegué a la conciencia de Krishna dije, oh, pero sí, es que Esto todo es, esto está contenido acá, este es solamente mi que, claro, camino, claro, lo estoy solamente que caminando. los 12 pasos Claro. están como escritos para, para gente como yo que está en salacuna, digamos. Sí. Porque claro, porque la enfermedad de la adicción nos mantiene en la modalidad de la ignorancia. Mm, Entonces, eh, al yo empezar a tener conciencia a través de los pasos, poco a poco, y después llegar a la conciencia Krishna, es así como, wow, qué perfección. O sea, a pesar de que traje un karma tan potente con la enfermedad en este cuerpo material, igual yo considero que yo tengo un karma espectacular y maravilloso, porque a través de la enfermedad de la adicción, yo siento que tuve una purificación inmensa de mi conciencia, porque me llevó a los 12 pasos y ahora a la conciencia de Krishna.
tal cual, ¿sí? tal Entonces, cual. para mí eso habla de un muy buen karma. Para mí, esa es Maravilloso. mi creencia personal, ¿cierto? De hecho, Y dijiste siento, esto, ujú, sí, dijiste esto y yo por experiencia propia, mi padre murió y ni siquiera lo intentó, ni siquiera puedo decir murió en el intento. Murió por la adicción y ni siquiera lo intentó, no le llegó, no tuvo ni ese primer paso, no lo dio. bueno, me diste así como en el lugar donde era, porque bueno, lo he dicho en varias ocasiones, bueno, mi papá murió hace unos días atrás. Y mi papá fue consumidor activo durante muchos años de mi infancia y él logró parar. Él a través de una internación, él logró detener como el consumo, ¿cierto? Pero no tuvo estas herramientas, él no transitó los pasos, no sabía, no, nunca terminó. Es más, yo traté como de entregarle el mensaje que se dice, como de asomarle un poco, lo invité a algunos cumpleaños de limpieza que celebré de forma online para que se pudieran conectar desde mi país y no, no lo logré. Él Mira, partió, abandonó el cuerpo y yo no, quizás esa espinita sí me quedó como un poquito en el corazón de decir, oye, no entendió nunca el camino que transitó su hija de recuperación y nunca entendió lo que era realmente estar lúcido, porque dejar de consumir no es estar lúcido, es estar abstinente nomás. qué lindo. Entonces, pero sí entiendo y tengo certeza absoluta de que igual él con haber detenido el consumo y con los actos de bondad que sé que tenía, que hacía y que después de muerto también me he enterado de muchas cosas, estoy segura que en una próxima vida va a estar con un mejor karma, que va a tener seguramente la oportunidad de ser devoto, que va a tener mejores condiciones, ¿no? Para su vida espiritual. Y yo creo que eso me tiene muy tranquila. Por eso no, no me ha generado, o sea, obviamente he tenido pena como una persona normal, pero no sufrimiento. Que eso también me lo ha enseñado no solamente los 12 pasos, obviamente que también la conciencia de Krishna, que los Ujú. 12 pasos dicen, el sufrimiento es optativo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Entonces, yo acepto el dolor de su partida, pero no sufro por ello. No alimento esos pensamientos que me vienen de la mente loca, de hoy, mire, y no hiciste nada, y no te diste, y no fuiste para allá, y no le mandaste un libro, y no sé, tantas cosas que uno puede pensar, ¿verdad? Yo esos pensamientos intrusivos los he aprendido a detener, ¿no? A no escuchar. En lo que me vienen empiezo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, y pum, se van a través del Mahamantra. O me siento Ah, directamente a cantar una ronda si puedo. ¿Para qué? Y sana, enseguida sana, se va la tristeza, queda como paz, como calma en mi cuerpo. qué lindo. Sí. Gracias. Gracias, Sí. Lali. Aquí dice, ¿podrías compartir el link? Ay, claro, por supuesto. Si no lo has visto, Lorena, Lore, tú creo que tienes mi teléfono. Me puedes hablar y yo te doy la dirección de los canales donde los puedes encontrar, de Vaishnava Care y de Bhakti en Recuperación. Así que encantada de la vida. Creo que Así tienes es. mi teléfono, Lore. Si no, poneme un dedito, dime sí o no, y si no te los busco, te los paso por acá, si es que no nos podemos contactar por afuera. Bueno, voy a apagar la grabación. Gracias a todos por estar. ¿Algún mensaje con respecto a este paso, Lali, que te pido siempre que dejes para aquel que está dudando si comienzo o no con los 12 pasos? Si basta con que yo ya decida abstenerme, que lo has dicho miles de veces, pero viste que muchas veces nos tienen que decir, mi mamá miles de veces me dijo muchas, me dio muchos consejos que no seguí hasta que no me la di una y otra vez. Entonces, Claro. ¿qué les das de mensaje antes de irnos?
antes de que parar la sean, grabación, porque no nos sí, vamos, los que están ahí quieren hacer preguntas después, lo podemos hacer. que se queden, que sigan viniendo, que se sujeten de nuestras manos, que no se vayan antes de que ocurra el milagro. Porque en verdad, después que uno transita los pasos, se da cuenta del milagro que recibimos en nuestras vidas y que tenemos que ser valientes, simplemente. Ay, gracias. Es pasar de víctima a protagonista, es lo que nos está diciendo Bhakti en recuperación. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por ver. Si no viste los capítulos anteriores, anda para atrás porque están todos juntitos